al coronel, historiador Sócrates Suazo Ruiz, quien es miembro de número del Instituto Duartiano y historiador del Ministerio de Defensa, con quien abordaremos el tema la visión de Juan Pablo Duarte en nuestra Carta Magna. Y también recibimos a Carlos Vidal, quien es director de la Dirección de Medios Educativos del Ministerio de Educación y director interino de Radio Televisión Educativa. En este conversatorio que lleva Radio Televisión Educativa conversando sobre la Constitución de la República, hoy vamos a tener la presencia del coronel Sócrates Suazo Ruiz, quien nos acompaña en este momento. Sócrates Suazo Ruiz es miembro de número del Instituto Duartiano, también es director de Historia Militar del Ministerio de Defensa y es asesor permanente de la Comisión de Efemérides Patria. Bien, entonces tenemos una pregunta que tiene que ver con la influencia que recibió Juan Pablo Duarte para su visión constitucionalista. Bueno, realmente la Constitución es un pacto social, es donde nos ponemos de acuerdo todos los sectores para tener una regla, una norma que regula nuestra vida individual y nuestra vida en sociedad. Fundamentalmente eso es lo que se llama un pacto social. La Constitución es eso, que va a reflejar indiscutiblemente la naturaleza social del conglomerado, de un conglomerado determinado, porque tiene que cuidar los intereses de cada grupo para que sean armónicos y se logre la prosperidad, el desarrollo, la paz y la realización de la nación dominicana, en este caso de la nación dominicana. ¿Desde qué perspectiva política se puede definir el pensamiento del padre de la patria? Duarte, que viaja en 1829 a los Estados Unidos, Rhode Island, después va a Nueva York, se pasa 3 o 4 meses en esa urbe. O sea, que imagínese usted que en 1829 nosotros teníamos cerca de 100,000 habitantes en todo el país. Y cuando él va a aquella urbe que es Nueva York, se impacta por la cultura, por la industria, por el comercio, por la democracia. Y luego va a Inglaterra. En Inglaterra no hay una constitución escrita, es usos y costumbres. Es decir, si hay una ley, se asume porque es una jurisprudencia. Y luego pasa naturalmente a Francia, a la ciudad luz que es París, cuna de la Revolución Francesa, que es un faro de democracia, de los derechos universales del hombre. Proclama esto. Y naturalmente termina en Barcelona, en Bayona, en Cataluña. Y ahí va a encontrarse, en Estados Unidos se va a encontrar con la Constitución de los Estados Unidos, que es la primera constitución de un Estado moderno, porque es la primera constitución que se escribe. O sea, el concepto moderno de la Constitución, de ese pacto, se escribe en los Estados Unidos. Y luego viene la influencia inglesa para pasar a Francia, la revolucionaria, la que funda la Primera República. Por eso se llama la Primera República y por eso nosotros vamos a copiar la Primera República de 1844 a 1861, que cuando viene la anexión se eclipsa, desaparece la República, y cuando recuperamos a través de la Guerra Restauradora, en 1865 empieza la Segunda República. Y cuando vienen los norteamericanos en 1916 a 1924, que desaparece la República, desaparece la independencia, entonces surge la Tercera República, la de 1924 a 1965. Y la Cuarta República es la que
sigue a posterior. Entonces Duarte se apropia de ese conocimiento, de ese acervo cultural, político, espiritual, que bulle en la humanidad, sobre todo en París. Y ahí conoce las enseñanzas de la Revolución Francesa, los aires, y luego pasa a Barcelona. Pero Barcelona es el principal puerto del Mediterráneo cuando llega Duarte. Las luchas obreras, el pensamiento de la Constitución de Cádiz de 1812 contra la monarquía antimonárquica y contra la ocupación francesa de la patria española. De modo que eso es lo que recoge Duarte con una inteligencia indiscutiblemente muy afinada, con una sensibilidad y sobre todo en una época, en 1829, que están constituyéndose los estados europeos, los estados nacionales de los antiguos feudos terminan en los estados nacionales y hay un movimiento político, cultural, en las plásticas, en la poesía, o sea, en toda la literatura, Víctor Hugo. Y entonces ahí, en ese estado, surge un movimiento que se llama el movimiento romántico, que es romper todos los esquemas anteriores e imponer, establecer los derechos y deberes, las libertades, ese reconocimiento que consagra la Constitución de Cádiz, que es una constitución que ya había tenido algún impacto en nuestra isla, sobre todo con Núñez de Cáceres en 1821, y luego esa es una constitución, porque las constituciones van a tener algunos aires de modernidad o de tendencias políticas, dependiendo de quienes las discuten y la imponen. Pero en sentido general es la organización del Estado. Las constituciones existen a partir de que existe el Estado. Fíjense que nosotros, en el 16 de enero de 1844, producimos, con representantes de todo el país, lo que se llama el Manifiesto de los Pueblos del Este. Y cuando decimos de los pueblos del Este, es porque nosotros somos el este de la isla, con relación, a diferencia de lo que es el oeste, donde estuvo Santo Domingo francés, y luego se constituyó el Estado de la República de Haití a partir de 1804. Entonces somos conocidos históricamente como los pueblos del Este. Y los pueblos del Este, entonces ese 16 de enero de 1844, un mes y pico antes de proclamar la independencia, emite un manifiesto en contra de la ocupación. En ese manifiesto se habla de separación, porque ese es un manifiesto que termina influenciado por Tomás Bobadilla, un hombre que nació en 1794, que conocía la independencia de Núñez de Cáceres, y cuando habla de separación de Haití, está hablando porque ya reconoce que existía la independencia de 1821, que ahora va a cumplir 200 años, el 1 de diciembre, proclamada por José Núñez de Cáceres, que se conoce históricamente como la independencia efímera. Es muy interesante eso que hemos estado hablando sobre la influencia que recibió Juan Pablo Duarte para su proyecto constitucionalista, coronel. Entonces, vemos también esa constitución del 1844, la que fue redactada sobre todo por Juan Pablo Duarte, refleja el pensamiento duartiano en sentido general dentro de su visión, dentro de su misión constitucional con nuestra patria, con nuestro país. Duarte, como romántico, y en ese momento el movimiento romántico era un movimiento revolucionario. Y cuando decimos revolucionario, es el partidario de los cambios permanentes. Es el partidario de las reformas. De modo que Duarte está abierto como un individuo pensador, como un pequeño burgués, en el buen sentido de la palabra. Está abierto a los cambios que se están dando en el mundo
que se están dando en los centros que influencian cultural y políticamente a nuestra nación, que es el caso de los Estados Unidos, que es Francia, que tenía una gran influencia y que persistía en incidir sobre el curso de nuestros acontecimientos, e indiscutiblemente la madre patria, que sigue siendo España. De modo que son las ideas progresistas de la época, las que impactan, las que empapan, las que motivan a Duarte a darle a nuestro país, darle a nuestros connacionales un Estado de Derecho. O sea, porque el Duarte en su proyecto de constitución, porque el proyecto de constitución de Duarte es de abril-mayo de 1844. O sea, naturalmente él viene escribiendo, viene nutriéndose, pero hay que pensar que Duarte conocía que en 1843 se hizo en Haití los enemigos de la dictadura de Boyer hacen una constituyente después que dan el golpe de Estado contra Boyer. Y ahí participan 3 dominicanos. Y Duarte tiene relación con ese movimiento enemigo de Boyer que se termina apoderándose del poder, en el cual participa después como delegado político para buscar la manera de librarnos aquí, Ramón Matías Mella. O sea, participa. ¿Quiénes participan? Dominicanos que participan. Participa Valencia, participa Buenaventura en esa constituyente de 1843 de Haití. Que es una constitución bastante progresista. Es tan progresista que la constitución de 1844 va a tener, porque si tú te pones a ver, hay muchos conceptos legales que son los que norman, los que hacen las reglas. ¿Y qué es lo que tú vas a cambiar? Le va a cambiar la forma de redactarlo. Ahora, depende cómo tú puedes influenciar en algunos artículos para el beneficio de particulares. Entonces, Duarte está en contra de eso, y por eso Duarte, pero hay una cosa para que uno tenga una idea de cómo, de las influencias las influencias que recibió Duarte, es que cuando él regresa en 1832, que el doctor Sócrates Moscoso le pregunta, no le decían el Sócrates dominicano, el doctor Moscoso le pregunta, ¿qué fue lo que más le impactó de su visita a Europa? Y él dice, los fueros de Cataluña. ¿Pero qué son los fueros de Cataluña? Cataluña es una región de España que desde hace más de 200 años está luchando por la soberanía. Soberanistas, y usted lo ve en la televisión, tanto en la televisión española, que yo veo mucho. Y entonces dice los fueros. Porque Duarte en ese momento, en 1832, no está propugnando por la independencia. Cuando él viene y aterriza en el suelo patrio, ya con esas influencias, con su formación política, dice, no, aquí los dominicanos somos una nación. O sea, recoge algo que en 1814 un catedrático de la Universidad Santo Tomás de Aquino, la actual Santo Domingo, la primada de América, dice López de Medrano en un libro de lógica, lo que es la nación dominicana. Vamos a decir, las categorías que definían que aquí existía la nación. Porque la patria es un sentimiento emocional, que es mío, que es de nosotros, lo cultural, lo material, lo inmaterial. La nación es de largo aliento. Ya hemos emprendido jornadas para consagrar nuestros sueños, cimentar nuestros sueños, nuestras aspiraciones. Y hay un antecedente maravilloso en 1821 que es el proyecto de constitución de Núñez de Cáceres. Ve, ahí estamos viendo los intereses nacionales, los intereses de la nación, de ese conglomerado que en el tiempo tenemos una lengua común, actitudes, visiones, elementos, mitos, leyendas, y esos intereses. Entonces, el paso más elevado es constituir el Estado para hacer posible el direccionamiento estratégico de las aspiraciones colectivas. Entonces Duarte se va dando cuenta la composición étnica del pueblo dominicano, porque ¿qué es el pueblo dominicano
antes de lo que es de constituirse en el Estado, o de constituirse en la República. No, es un pueblo, una nación que ha emprendido jornadas formidables para definir su independencia o su identidad, como la batalla de Palo Hincado de Juan Sánchez Ramírez en 1808, que derrotamos a los franceses, que le pusimos fin al gobierno francés, lo que se llama la era de Francia, de 1801 a 1808, que derrotamos a Ferrán, que habíamos derrotado a los ingleses de Pen y Venable, que habíamos derrotado a los franceses en 1691 en la batalla de la Limonada. Entonces, ese grupo de gente que tú veías alrededor de Santo Domingo, de lo que era la ciudad colonial de Santo Domingo y San Carlos, la Villa Blanca, alrededor lo que habían los negros de los Minas, Mandinga, lo que hoy es Guerra, Vallaguana, Monteplata. Entonces, Duarte se da cuenta de nuestra composición étnica, y cuando se impone el gobierno reaccionario de Buenaventura, de Santana, de Tomás Bobadilla, y Duarte quiere alimentar y prodigar la igualdad, porque en el proyecto de constitución de Duarte menciona la palabra ley en 22 ocasiones, y dice que todos seríamos medidos por la ley, que todos somos iguales ante la ley, que se le dé a cada quien lo que se merece. Eso es lo que plantea Duarte en su proyecto de constitución. Y entonces es cuando Duarte renuncia a la Junta en mayo 25-26 de 1844, rompe su proyecto de constitución, renuncia a la Junta, porque es una Junta que le está negando a los negros el derecho a participar en la guerra de defensa frente a los haitianos, porque están dividiendo a los dominicanos en negros y blancos, que no pueden ir al campo de batalla porque se pueden pasar al enemigo. No, el dominicano es una construcción social, histórica, cultural, espiritual. O sea, la dominicanidad es eso, es identidad, es idiosincrasia. Excelente, yo creo que es un buen momento sobre cómo resaltar esa visión, esa misión que tenía Juan Pablo Duarte en ese proyecto constitucionalista de reordenar jurídicamente en nuestro país y que de una u otra manera haya un equilibrio social entre todos los habitantes de nuestra isla. Y es por eso que también la Constitución se le han realizado múltiples reformas y es producto de esa evolución social, de ese cambio social que el país ha experimentado, y obviamente la Constitución de entonces era aplicada para ese momento. ¿Cuáles reformas de las que se han producido en el país son las más cercanas o las más, podemos decir, comparadas con ese pensamiento del padre de la patria? ¿Y por qué? ¿Por qué usted puede visualizar esa cercanía con las constituciones que ya se han venido dando en el país con el pensamiento duartiano? Sí, en sentido general, la Constitución de San Cristóbal, que es la Constitución, las otras son reformas. O sea, la Constitución es como la Constitución de los norteamericanos, ¿verdad? Que dicen, le agregan cosas. O sea, no. La Constitución de San Cristóbal, del 6 de noviembre de 1844, se nutre de realidades, de la realidad de la época, del desarrollo de la época, de las ideas de la época, porque lo que altera a la Constitución de San Cristóbal es el artículo 210. O sea, usted se pone a analizar la Constitución de 1843 de los haitianos, la Constitución norteamericana, hay conceptos generales comunes a todas las constituciones, porque es una regla. Es una regla. O sea, indiscutiblemente, con un poquito más conservadora que la de Duarte, porque la de Duarte era altamente progresista, como te dice. Progresista de primer mundo, de primer plano, consona con lo que él creía, con los valores legales, jurídicos, sociales, políticos, espirituales de Duarte.
Entonces, cuando Duarte dice en un verso, a raíz de que rompe su proyecto de constitución, los blancos, cobrizos, morenos, cruzados, unidos marchemos y al mundo que mostremos que somos hermanos, está proclamando que esta nación nuestra, que esta dominicanidad a la que él le dio el largo aliento de aspirar a un proyecto de república, que nace con lo que él dice que debe ser la bandera. Esos colores que él ve en Francia, que son los colores, pero que están presentes en el hábito, en el vestido de la Virgen de la Altagracia, en su religiosidad, él le pone una cruz y dice, no es la cruz del padecimiento, sino la cruz de la redención. Y Duarte dice, ese va a ser la bandera, que es un proyecto que él la elabora en 1838, o sea, a su proyecto de constitución, porque no es que un día Duarte amanece inspirado y escribe esas cosas, es sencillamente experiencia, construcción de liderazgo, o sea, la alteridad que los demás le reconocen a Duarte, porque desde que Duarte ya llega en 1832, empieza a trabajar por la independencia. Se integra a la Guardia Nacional Haitiana para el uso de armas, viene con 3 manuales de armas. Duarte es un estratega. Duarte construye, redacta su proyecto de constitución porque es un estratega de largo alcance. O sea, no solamente en el plano político, sino en el plano militar. O sea, Duarte es el más acabado, perfeccionado de nuestros líderes militares. Oye bien, porque tiene una visión estratégica, porque los generales planifican la guerra y la política es la guerra por otros medios y es la más constante, es la que te da la cotidianidad, porque un Estado, un gobierno se maneja a través de la política puesta al servicio del bien. Y ahí está el liderazgo ético de Duarte en sus enseñanzas políticas, en sus enseñanzas constitucionales, en sus enseñanzas militares y en su protagonismo social. Entonces Duarte tiene un profundo conocimiento de la historia dominicana, de su composición étnica, y por eso en la Trinitaria usted va a encontrar un jefe militar mulato como José Joaquín Puello, y va a encontrar en esa trilogía que nos hemos consagrado como padres de la patria, que son nuestros héroes fundamentales de la independencia, a Duarte, más cercano a lo que es un blanco, a Mella, que es un mulato hacia blanco, y a Sánchez, que es un mulato hacia negro. Muy bien. Les recordamos que estábamos conversando con el coronel Sócrates Suazo Ruiz, quien es un coronel historiador del Ministerio de Defensa y miembro de número del Instituto Duartiano. Así que tenemos una persona con un alto valor histórico en este radio televisión educativa dentro del conversatorio sobre la Constitución de la República. Y es bueno preguntarle al señor coronel, el coronel que nos honra con su presencia. Tenemos una constitución que ya ha sido modificada múltiples veces y entonces la más cercana fue la del 2010 y la del 2015. Entonces ya se han dado algunas reverencias sobre la calidad constitucional de esas reformas que se han experimentado en el tiempo en la República Dominicana, y por eso queremos preguntarle a usted en este momento, con relación a ese pensamiento y accionar del padre de la patria, ¿sí? ¿Qué cercanía usted le puede ver a conjugar ese pensamiento duartiano con esa constitución actual que tenemos nosotros en vigencia en la República Dominicana? Realmente las constituciones, como uno se pregunta, ¿y qué es la historia? La historia es espacio-tiempo, o sea, espacio, ¿verdad? O las cosas transcurren en un espacio de tiempo, orden social y circunstancias.
Como decía un gran pensador, las clases no se suicidan. Entonces las clases legislan, hacen leyes, exenciones, esto y lo otro, en provecho de clases. El Estado es un árbitro. El Estado tiene que regular sus políticas educativas, sus políticas de defensa, de medio ambiente, culturales, de salud. Eso es lo que hace el Estado, porque si no fuera un caos, cada quien tratando de hacer un chin de algo. Es así. Ve, entonces, la Constitución de 1858 de Moca, 19 de febrero de 1858, que prosigue o que es el resultado de una revolución que se llama la Revolución Cibaeña, donde ya hay un pensamiento burgués encaminado por hombres de la dimensión de Benigno Filomeno de Rojas, Ulises Francisco Espaillá, Bonó, Pedro Francisco Bonó, que son portadores de lo que se llamaba entonces, o que se llama el pensamiento de una incipiente burguesía. Es decir, la burguesía como clase protagonista de los cambios, del avance, del progreso. ¿Ve? Ese conjunto. Entonces ellos van a producir una reforma constitucional que se llama la Constituyente de Moca de 1858, que tenía a Santiago como capital, porque fue una revolución cibaeña contra Báez, contra lo que hacía Buenaventura Báez, que era coger las divisas que producía la venta del tabaco, que habían alcanzado un volumen, un precio muy alto, y entonces hacía emisiones inorgánicas. La gente tenía las papeletas en cerones o en álganas, como decimos en el sur, pero no valían nada. Entonces eso generó lo que se llama la Revolución Cibaeña, que va a dar como fruto la Constituyente de Moca. Y la Constituyente de Moca va a incorporar reivindicaciones importantes relativas a la educación. Vamos a decir, va a tener una conexión, porque lo que ocurre es que el pensamiento de Duarte, para despersonalizarlo, es el pensamiento progresista, y las ideas progresistas nunca mueren. Como no mueren ningún tipo de idea, ni las ideas conservadoras, ni las ideas progresistas, entonces ellos se conectan con ese pensamiento, no porque tengan conocimiento de ese pensamiento, porque la ausencia de Duarte a partir de 1844 va a durar hasta 1864, cuando regresa con las armas en las manos a incorporarse a la restauración, a la guerra de restauración. De modo que Duarte está ausente y es naturalmente fiel a la verdad y a edificar a los que nos escuchan la realidad de los hechos. O sea, no hay una influencia de Duarte, porque Duarte ha desaparecido del escenario. Y no regresó en 1848, cuando el gobierno de Manuel Jiménez, 1848, decreta una amnistía, porque Duarte, Sánchez, Mella, Pina, Pérez habían sido deportados a perpetuidad y declarados traidores a la patria por el gobierno de Pedro Santana, que dio un golpe de Estado en agosto de 1844, después que el grupo trinitario le había dado un golpe de Estado a la Junta Conservadora, a la Junta Central Gubernativa presidida por Bobadilla, el 9 de junio, porque querían anexar nuestro país a Francia. Entonces Duarte es un antiimperialista, siempre un antiimperialista, un pro-dominicano. De verdad, coronel, que fue un privilegio tenerlo a usted en este momento, en este programa, y lo invitamos siempre a que pueda acompañarnos en Radio Televisión Educativa como una forma de ilustrar a aquellos jóvenes, a aquellas personas que tienen la necesidad de conocer sobre Duarte y esa visión constitucional de equilibrio, de igualdad, de compromiso social, pero sobre todo de respeto a lo que son las leyes nacionales. Muchas gracias al coronel historiador Sócrates Suazo Ruiz, que con tanta pasión nos ha hablado sobre la visión de Juan Pablo Duarte en nuestra Carta Magna.